¿Y si les dijera que existe una maldición que ni siquiera Cristiano Ronaldo pudo romper? El hombre que conquistó Europa, levantó la Eurocopa, ganó 5 Champions League, rompió récords que parecían imposibles y marcó más goles que nadie, siempre terminó cayendo cuando llegaba el torneo más importante de todos. Y hoy, tras una nueva eliminación en su último mundial, la historia vuelve a repetirse. ¿Fue simplemente mala suerte? ¿Le faltó equipo? ¿O el mundial era el único sueño que el fútbol jamás iba a permitirle cumplir? Hoy vamos a descubrir por qué la Copa del Mundo terminó convirtiéndose en la única batalla que Cristiano Ronaldo nunca pudo ganar. Durante más de 20 años, Cristiano Ronaldo hizo prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar. Ganó Champions League, conquistó ligas en Inglaterra, España e Italia. Levantó la Eurocopa con Portugal, rompió récords que parecían imposibles y se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol. Sin embargo, hubo un torneo que siempre terminó escapándose de sus manos: la Copa del Mundo. Y hoy, después de una nueva eliminación, esa sensación vuelve a aparecer. La sensación de que, por alguna razón, el Mundial siempre fue el único escenario donde el destino parecía jugar en su contra. Pero antes de hablar de mala suerte, maldiciones o casualidades, hay que entender una cosa. Mucha gente cree que un mundial lo gana el mejor jugador del planeta. La historia demuestra exactamente lo contrario. Los mundiales los ganan los mejores equipos, y esa fue probablemente la mayor diferencia entre Cristiano Ronaldo y otros campeones del mundo. Porque mientras jugadores como Messi terminaron encontrando una selección perfectamente construida alrededor de ellos, Cristiano pasó la mayor parte de su carrera intentando elevar el nivel competitivo de Portugal. Cuando debutó en el Mundial de 2006, apenas tenía 21 años. Era una joven promesa que comenzaba a llamar la atención del planeta después de explotar en el Manchester United. Portugal sorprendió a todos llegando hasta las semifinales. Parecía el comienzo de algo enorme. Muchos pensaban que aquella generación tendría varias oportunidades para conquistar el mundo, pero el fútbol tenía otros planes. En Sudáfrica 2010, Portugal volvió a ilusionar. Cristiano llegaba convertido en una superestrella mundial. Ya era considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Las expectativas eran gigantescas. Sin embargo, la selección portuguesa apenas consiguió marcar un gol en toda la fase eliminatoria y terminó cayendo frente a la España que poco después levantaría el mundial. Aquella España probablemente fue una de las mejores selecciones que ha visto este deporte. Xavi, Iniesta, Casillas, Villa, Puyol, Piqué, prácticamente una generación irrepetible. Cristiano quedó eliminado, pero nadie podía decir que hubiera perdido contra un rival cualquiera. 4 años más tarde, llegó Brasil 2014, y quizá ese fue uno de los mundiales más complicados de toda su carrera. Portugal compartía grupo con Alemania, Estados Unidos y Ghana. El primer partido terminó siendo una auténtica pesadilla. Alemania goleó a Portugal y dejó muy tocadas sus aspiraciones desde el comienzo del torneo. Además, Cristiano llegaba arrastrando problemas físicos que limitaron mucho su rendimiento. Portugal quedó eliminada en fase de grupos, y las críticas comenzaron a aumentar. Muchos empezaban a preguntarse si realmente Cristiano sería capaz de conquistar alguna vez una Copa del Mundo. Pero entonces, ocurrió algo que cambió completamente la historia del fútbol portugués. En 2016, Portugal ganó la Eurocopa, por primera vez en toda su historia. Cristiano levantó el trofeo más importante que había conseguido su selección. Ese título cambió para siempre la mentalidad del país. Portugal dejó de sentirse una selección que simplemente competía. Ahora también sabía ganar. Y gracias a ese logro, millones de aficionados comenzaron a creer que el siguiente paso sería conquistar el Mundial. Rusia 2018 parecía la oportunidad perfecta. Cristiano llegó probablemente en uno de los mejores momentos de toda su carrera. Venía de conquistar varias Champions League consecutivas con el Real Madrid y el torneo comenzó de manera espectacular. Hat-trick contra España, uno de los mejores partidos de toda su carrera. El mundo entero volvió a ilusionarse. Parecía que ese sería el Mundial de Cristiano, pero otra vez apareció la realidad. Portugal dependía demasiado de él. Cuando Cristiano no conseguía marcar, el equipo tenía enormes dificultades para generar peligro. Finalmente, Uruguay terminó eliminando a Portugal en octavos de final, y otra oportunidad desapareció. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Cada 4 años aumentaba la presión. Cada mundial era presentado como la última oportunidad de Cristiano Ronaldo.
Los medios hablaban constantemente del único título que faltaba en su carrera, y esa presión terminaba creciendo partido tras partido. Porque cuando eres Cristiano Ronaldo, no basta con jugar bien. Todo el mundo espera que hagas historia. Y precisamente esa expectativa fue convirtiéndose en uno de sus mayores rivales. Porque mientras otros futbolistas podían pasar desapercibidos durante un partido, Cristiano era analizado en cada control, cada remate y cada decisión. Cada eliminación parecía más dolorosa que la anterior. Cada fracaso alimentaba todavía más el debate sobre el único trofeo que nunca consiguió levantar. Pero lo más curioso de toda esta historia es que el problema nunca fue Cristiano. El verdadero problema fue que un mundial exige algo que ningún futbolista, por extraordinario que sea, puede conseguir completamente solo. Y esa realidad volvería a aparecer una vez más cuando llegara el último mundial de su carrera. Y fue precisamente ahí donde comenzó la verdadera maldición de Cristiano Ronaldo en los mundiales. No porque jugara mal, no porque desapareciera en los momentos importantes, sino porque cuando parecía que todo estaba listo para que Portugal diera ese último paso, siempre ocurría algo que cambiaba completamente la historia. Después de Rusia 2018, el tiempo empezó a jugar en su contra. Cristiano seguía marcando goles por todas partes. Superó récord tras récord. Se convirtió en el máximo goleador de selecciones y seguía demostrando que la edad parecía no afectarle. Pero todos sabían una cosa: el reloj no se detiene para nadie. Cada año que pasaba significaba una oportunidad menos para conquistar la Copa del Mundo. Entonces llegó Qatar 2022. Probablemente el mundial más extraño de toda su carrera. Portugal tenía una generación llena de talento. Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Félix, Rafael Leao, Rúben Díaz. Sobre el papel era una de las mejores selecciones que Cristiano había tenido. Muchos pensaban que esa sería, por fin, la vencida. Pero otra vez el destino parecía tener otros planes. Las polémicas comenzaron incluso antes de terminar la fase de grupos. El debate sobre si Cristiano debía ser titular o suplente dividió al país entero. Por primera vez en muchísimos años, la conversación dejó de ser cuánto podía ayudar Cristiano y empezó a ser si Portugal jugaba mejor sin él. Imaginen lo difícil que debió ser para un futbolista acostumbrado a cargar con toda la responsabilidad durante casi 20 años. Aún así, aceptó las decisiones del entrenador y siguió apoyando a sus compañeros. Portugal goleó a Suiza y parecía que todo marchaba perfectamente. Hasta que apareció Marruecos, una selección que hizo historia eliminando a gigantes del fútbol mundial. Portugal cayó 1-0, y la imagen que recorrió el planeta fue la de Cristiano Ronaldo abandonando el campo entre lágrimas. No eran lágrimas por perder un partido, eran lágrimas porque, en el fondo, sabía que probablemente acababa de escapar la última gran oportunidad de levantar el trofeo más importante de todos. Millones de personas sintieron que ese era el final de la historia. Pero Cristiano nunca fue un futbolista que aceptara fácilmente el final de un capítulo. Siguió entrenando, siguió marcando goles, siguió cuidando su físico como si tuviera 10 años menos. Y cuando muchos pensaban que ya no volvería a jugar otro mundial, volvió a desafiar toda lógica. Llegó una vez más, con más experiencia, con menos velocidad, pero con exactamente la misma ilusión. Sin embargo, el fútbol volvió a ser cruel. Portugal quedó eliminada nuevamente. Otra vez el sueño terminaba antes de levantar la copa. Y otra vez Cristiano abandonaba el mundial sabiendo que había entregado absolutamente todo. Es aquí donde mucha gente empieza a hablar de una maldición, porque parece increíble que un jugador capaz de conquistar Inglaterra, España, Italia, Europa y romper prácticamente todos los récords individuales, nunca pudiera conquistar el planeta con su selección. Pero quizás la respuesta sea mucho más sencilla. El mundial es el torneo más injusto del fútbol. No siempre gana el mejor. No siempre levanta la copa el futbolista más talentoso. A veces basta un mal partido, una lesión, un error defensivo, un penal fallado, un rival inspirado. 90 minutos pueden borrar 4 años completos de trabajo. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió una y otra vez a Cristiano Ronaldo. Mientras otras leyendas coincidieron con generaciones históricas que dominaron el fútbol mundial,
Cristiano casi siempre tuvo que enfrentarse a selecciones que parecían un paso por delante. Primero la España campeona del mundo, después la Alemania campeona, más tarde Francia, luego Marruecos en el torneo de su vida, y finalmente otra eliminación que puso punto final al único sueño que jamás pudo cumplir. Pero reducir la carrera mundialista de Cristiano a una simple colección de derrotas sería profundamente injusto, porque gracias a él, Portugal dejó de ser una selección que participaba para intentar hacer un buen papel. Pasó a convertirse en una selección respetada por todo el planeta. Inspiró a una generación completa de futbolistas portugueses que crecieron creyendo que podían competir contra cualquiera. Y eso también cambia la historia de un país. Quizás nunca levantó la Copa del Mundo. Quizás ese fue el único trofeo que siempre escapó de sus manos. Pero las leyendas no se construyen únicamente por los títulos que ganan. También se construyen por la forma en que inspiran al mundo. Y aunque el Mundial terminó siendo la única montaña que Cristiano Ronaldo nunca logró conquistar, nadie podrá quitarle algo mucho más importante: haber cambiado para siempre la historia del fútbol portugués y convertirse en uno de los competidores más extraordinarios que este deporte haya visto jamás. Porque hay jugadores que ganan mundiales, y luego están aquellos que, incluso sin ganarlos, consiguen convertirse en inmortales.